Una palabra de parte de Dios. Amén. Pero antes de entrar en materia, quiero darle la bienvenida a todos. Todos y cada uno somos importantes, ¿verdad?, para el Señor. Pero hay personas que nos visitan en esta noche que de verdad me regocija de ver en este lugar, hijos de esta casa. Y como todo buen hijo vuelve a casa, amén. Y nosotros tenemos fe de que el Señor está obrando en los corazones de cada uno de esas personas que por X o por Y razón, motivo o circunstancia no están en esta casa, unos por motivos de viaje, otros por razones ajenas, pero sabemos que el Señor sigue obrando en sus corazones, amén. Así que yo quiero en esta noche dar la bienvenida a nuestra hermana Daileni, mientras usted le da un aplauso al Señor, amén. Hija, bienvenida a tu casa. Aquí tienes una familia en Cristo, amén. A nuestra hermana Ginara, que tenía tiempo también que no la veía, bienvenida. Nuestra hermana Katy. A ver quién más anda por ahí que tenía tiempo que no veía. Bueno, nuestra hermana aquí, primera vez que la veo, tengo entendido que es sobrina del hermano Jairo. Bienvenida a tu casa, a la casa del Señor. Y también le vamos a dar la bienvenida al señor Jean Zavala, invitado especial de la familia Chacín. Bienvenido, mi hermano. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, como les dije anteriormente, estamos a la expectativa de una palabra del Señor, amén. Pero hoy en día, en muchas iglesias, se predica de lo que hemos venido hablando en varias ocasiones, que es de el evangelio de la prosperidad, de que todo te va a salir bien, de que vamos a ir a otro nivel, de que el Señor nos va a llevar a las naciones. Y no estoy diciendo que estar próspero sea malo. No estoy diciendo que el Señor nos lleve a las naciones sea malo. Pero se ha perdido la esencia del evangelio. Se ha perdido la esencia o el motivo por el cual verdaderamente nosotros estamos en una iglesia congregándonos y sirviéndole al Señor. Y eso no es otra cosa que la salvación. Hoy en día en los altares no se predica de la salvación, o muy poco se predica. No se predica de la santidad. Me empeño en pecar un poquito eso. Por eso en esta noche vamos a estar hablando de un tema que es un poco complejo. Aunque muchos crean que es fácil, no, mi hermano, es un poco complejo. Porque se ha dividido en la palabra del Señor, o se ha descontextualizado lo que es la salvación. Y para nosotros saber qué es ser salvo, primero tenemos que saber qué es la salvación. Pero antes de hablar de eso, yo le invito a que usted busque en sus Biblias Romanos capítulo 3, desde el verso 23 hasta el 25. Romanos capítulo 3, verso 3 al 25. Y usted se coloca sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor, amén. Yo voy a leer una nueva versión internacional. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y la del Espíritu Santo. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es Cristo Jesús. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de los pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Amén. Aquí brevemente la palabra nos dice que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cómo? Puede tomar asiento, mis queridos hermanos. Pero ¿cómo o por qué fuimos destituidos? Cuando nosotros leemos en el Génesis, todos sabemos que por causa de la desobediencia de Adán y de Eva, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por causa del pecado. Y por ende, todos los hombres, todos, sin excepción, desde el momento que nacemos, ya nacimos destituidos de la gloria de Dios.
Pero el Señor en su infinita misericordia nos dice que lo obtenemos, el perdón de los pecados, a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. A través de ese sacrificio nosotros podemos obtener la salvación. ¿Y qué es la salvación, mis queridos hermanos? No es otra cosa que un plan divino creado de Dios para la liberación. ¿La liberación de qué? ¿O de qué vamos a ser libres? De una condenación a la muerte eterna. Cuando nosotros no somos salvos, cuando partimos de este plano terrenal y no somos salvos, estamos condenados a una muerte eterna. Y es lo que el amor infinito del Señor para con nosotros quiere. Para eso Él no creó el hombre. Por eso Él en su infinita misericordia nos da una segunda oportunidad de que nosotros nos podamos reconciliar con su gloria. Pero muchas veces nosotros, mis queridos hermanos, tememos a escuchar hablar de eso. Yo les confieso que antes de que yo llegase a los caminos del Señor, una de las cosas a las que yo más le temía era escuchar hablar de la venida de Cristo. Miren, yo cuando escuchaba, porque anteriormente sí se predicaba sobre eso, pero cuando yo escuchaba hablar de lo que era el arrebatamiento, de lo que iba a ser el fin del mundo, de esas cosas, a mí me entraba mucho miedo, mucho temor. Y por eso yo cuando veía un evangélico, mi hermano, yo, como diría uno, yo dejaba el pelero. Porque me daba pánico escuchar hablar de eso. Pero los tiempos se han acortado y no tenemos por qué seguirle huyendo o posponiendo lo que ya sabemos que es inevitable, que es nuestra partida, o hablando de nuestra muerte terrenal, y la venida de Cristo. Son dos cosas que nosotros no vamos a poder evitar: morir y que el Señor venga. Entonces queda de parte de nosotros si lo confrontamos ahorita o le seguimos dando larga al asunto, o peor aún, de la noche a la mañana perdiste la vida y esa alma se perdió. Nosotros, nuestra manera de vivir, el pecado en el que a veces abundamos, nos aleja cada vez más de las cosas del Señor. Y usted puede decir, o en cantidad de veces escuchamos a personas decir, o mejor aún, nosotros hemos dicho en algún momento de nuestras vidas, pero es que yo no tengo que estar en una iglesia congregándome, o yo no tengo que pasar a hacer una oración de fe para decir que yo creo en Dios. Pero una cosa es creer y otra cosa es obedecerle. Todos creemos que Satanás existe, amén, pero nosotros le obedecemos a Satanás. Entonces, he ahí el dilema. Decimos creer en Dios, decimos amar a Dios, pero no le obedecemos, pero no le buscamos. Y mientras estemos en esa situación, nuestra alma lamentablemente está perdida. Pero hoy en día, en la Biblia, nosotros probablemente podemos interpretar muchas maneras de lo que es la salvación. Con tantas ramas, como les dije, que se ha dividido, cada quien lo ha agarrado a su manera. Pero la palabra del Señor siempre va a prevalecer. Y para ser salvo, ahí, o por lo menos yo voy a hablar de tres maneras de cómo ser salvo. La primera de ellas la vamos a buscar en nuestras Biblias, en Romanos capítulo 10, verso del 9 al 13. Y me gustaría que alguien, que no fuese yo, la leyera. Romanos capítulo 10, del verso 9 al 13. Aquí dice, serás salvo, esta versión, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón
y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. La Escritura dice, todo el que confíe en Él no será defraudado. Todo, porque a Dios no le importa si uno es judío o no, pues el mismo Señor es Señor de todos, es generoso con todo lo que le piden ayuda. Ahí, amén. Bueno, yo voy a leer esta versión que tengo aquí, que es: que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creemos firmemente en nuestro corazón que Él resucitó y lo confesamos con nuestra boca. Por eso cuando nosotros hacemos el llamado a aceptar al Señor, a hacer la oración de fe, debemos de confesarlo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. El primer paso para obtener la salvación es confesar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero todo queda ahí. No todo queda ahí, mis queridos hermanos. Muchos dirán, pastora, pero cierta persona estaba pasando por una enfermedad, se le hizo la oración de fe y esa persona puede ser o no ser salva. El Señor conoce las circunstancias de cada uno. Si una persona está en un estado terminal de una enfermedad, está en los últimos días o en las últimas horas de vida y alguien le hace la oración de fe, perfectamente esa persona puede ser salva porque ya está viviendo el último momento, los últimos momentos de vida. Pero nosotros, mis hermanos, no le vamos a jugar kikiriwiki al Señor. Ese es el primer paso que nosotros hacemos, lo aceptamos. Pero no todo queda ahí. Lo confesamos, pero no todo queda ahí. Lo creemos en nuestro corazón, pero no todo queda ahí. Porque para que eso se llegue a materializar, a concretar, debemos de hacer un segundo paso. ¿Y cuál es ese? Que el arrepentimiento y el bautismo. Arrepentirnos genuinamente de la antigua vida que llevábamos. Arrepentirnos genuinamente del pecado. Arrepentirnos de todo aquello que hicimos en nuestras vidas que no estaba conforme a la voluntad del Señor. Yo les voy a leer en Hechos capítulo 2, verso 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este contexto, Pedro le estaba hablando a los hermanos que estaban en la fiesta del Pentecostés, que fue el día que se fundó la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero eso sigue vigente hasta la iglesia de hoy en día. Debemos de arrepentirnos y de recibir el bautismo, porque el bautismo nosotros no lo podemos ver como una especie de rito o un ritual. No, el bautismo es un pacto que nosotros hacemos con el Señor, renunciando a nuestra antigua vida, renunciando al viejo hombre, haciendo que muera lo que estaba en nosotros para que sea Cristo viviendo en nosotros. Pero ojo, en una de las clases que dimos antes del bautismo, en las del discipulado, alguien me dijo: pastora, pero si yo no estoy bautizada, no soy salvo. Como les dije, esto es un tema bastante complejo, porque no es que si tú aceptaste al Señor, y aquí voy nuevamente con una persona que se le hace la oración de fe en una etapa terminal. Si tú aceptaste al Señor, tú te arrepentiste, pero tú perdiste la vida, o el Señor te llevó en un momento determinado y tú no te bautizaste, no quiere decir que tu alma se va a perder. Estoy hablando para aquellos que estamos hoy en día sirviéndole al Señor dentro de los ministerios. Estoy hablando de aquellos que vienen los domingos a sentarse aquí en la iglesia a recibir del Señor. Estoy hablando de todo aquel que tiene la conciencia
de lo que está haciendo en los caminos del Señor. Y el arrepentimiento y el bautismo son requisitos para obtener la tan anhelada salvación. Cuando Jesucristo fue bautizado, Él no lo hizo para sellar o como un requisito para obtener la salvación. Sabemos que el bautismo de Jesucristo fue por obediencia. He aquí el por qué los cristianos no bautizamos a los niños, porque es una práctica antibíblica. Es una práctica antibíblica. Solo lo que nos bautizamos lo hacemos con la conciencia y el arrepentimiento de los pecados que pudimos haber cometido y sellando nuestro pacto con Jesucristo. Amén. El tercer paso para obtener nuestra salvación es vivir agradando a Dios. Santiago capítulo 1, verso 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y exceso de malicia, que tanto abunda, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una vez que lo aceptamos, una vez que nos arrepentimos, una vez que nos bautizamos, debemos de alejarnos y vivir una vida en santidad y agradando a Dios. Como lo dice la Biblia, alejándonos de toda inmundicia. Tú no puedes servirle a dos señores. Tú no puedes vivir una vida de pecado y de inmundicia y pretender que tienes el cielo ganado por el hecho de haber hecho una oración de fe o de estarte congregando. Nosotros debemos estar delante de la presencia del Señor sin manchas, sin arrugas, que es la iglesia de la que Él nos habla que va a venir a buscar. ¿Y a qué se refiere el Señor cuando nos alejemos de la inmundicia? De todo lo que lleve al pecado. Tú no puedes pretender ser salvo o querer ser salvo cuando tú estás practicando fornicación, adulterio, tienes vicio, estás en la lascivia. Es mentira, no vas a ser salvo. Aún por el hecho de venir a una congregación y estar viviendo las normas que se salen dentro de los parámetros de la Biblia, vas a ser salvo. Entonces, por eso hoy en día muchas iglesias donde no se hablan ni estos temas se llenan. Hoy en día muchos jóvenes, y miren, las danzarinas están y son testigos de lo intensa que soy yo con respecto a la vestimenta, a la música que escuchan. Hay cosas que a mí se me escapan de las manos, porque recuerden que nosotros, el Señor nos ha dado un libre albedrío, ¿verdad? Y todo nos conviene, hermanos, todo nos es lícito, hermanos, todo nos conviene. ¿Y por qué me refiero a las danzarinas? Porque son jóvenes y están en esa lucha con el mundo. Aún también los adultos las tenemos, pero siempre tratamos de mantener una doctrina dentro de la palabra del Señor. Entonces les dije que para ser salvos lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para ser salvos? Aceptar al Señor o confesar, como dice el hermano Luis. Lo segundo que tenemos que hacer es ¿qué? Arrepentirnos y bautizarnos. Y lo tercero, vivir agradando a Dios. Estos son temas que nos sacan muchos amén, porque nos sentimos confrontados. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Si usted se siente confrontado, no se sienta mal, porque eso es bueno. Porque está reconociendo dentro de sí que algo está mal. Pero el momento que usted esté sentado en esa silla y se esté predicando sobre eso, usted diga: ay, yo tengo el cielo ganado, mi hermano, ahí sí estamos mal. Ese día, ahí sí es verdad que hay que preocuparse. De hecho, yo estoy predicando aquí y yo sé que hay cosas que tengo que ordenar en mí para yo obtener esa salvación. Pero hay un bendito dilema en la iglesia de Cristo que se ha levantado hoy en día.
Y es esa situación o esa rama del evangelio que ha salido que dice que salvo siempre salvo. En muchas iglesias se está predicando que somos salvos siempre salvos, que la salvación no se pierde. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que la salvación usted la puede perder? En estos días con alguien aquí hablábamos sobre eso, no recuerdo si era con Ediane o con la hermana Dayana, de que no, pastora, que ahora andan con que la salvación no se pierde, con que salvo siempre salvo. Y esta conversación la tuve con el pastor Ricardo hace como 2 semanas. Y de verdad que es increíble ver la cantidad de hermanos en Cristo en las redes sociales, como están llevando una vida totalmente igual a una persona del mundo. Porque se han basado o se han agarrado de este bendito salvo siempre salvo. Y es una doctrina antibíblica. Antibíblica. Porque ellos simplemente lo que hacen es que se basan en Juan 3:16. Ellos de ahí se agarran, mis queridos hermanos, para decir, bueno, ya, yo con esto soy salvo, listo. Y déjeme decirle que no es así. Porque verdaderamente la palabra del Señor nos dice que si es verdad, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El Señor Dios dio a su Hijo Jesucristo. Si tú crees en Él vas a tener vida eterna. Pero están estos requisitos. Porque no es solamente creerle, es obedecerle. Es obedecerles. Y en este texto bíblico es donde estos hermanos se basan. Pero nosotros, los que verdaderamente creemos, primeramente en la venida del Señor, y segundo en que sí podemos perder tan anhelada salvación. Podemos leer en Hebreos 2, versículo 3 y 4. En la Nueva Versión Internacional nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron no las confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ellos con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos si nosotros descuidamos esta salvación tan grande? Cuando usted descuida algo, un hijo en la calle, cuando usted descuida su matrimonio, cuando usted descuida un dinero, ¿qué pasa con eso? Se pierde, ¿verdad? Así pasa con la salvación. Si nosotros la descuidamos, la perdemos. Así que cuando usted en la calle, un hermano le venga con eso, y pérese el ombligo, mi hermana, porque nosotros somos salvos. Y échese esta travesita, mi hermana, que usted por eso no se va para el infierno, porque nosotros somos ya salvos. Déjeme decirle, mi hermano, que están equivocados. Porque verdaderamente, si nosotros no valoramos lo que el Señor nos ha dado, vamos a perder tan anhelada salvación. Y la mejor cita bíblica que usted le puede dar a una persona que se encuentre en esa situación es Hebreos capítulo 10, desde el verso 22, al 29. Y la palabra nos dice, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia libre de culpa y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos
por los otros a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran algunos, sino animémonos los unos a los otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Aquel día se está refiriendo a la venida del Señor. Si después de recibir el conocimiento, escuche bien esto, mi hermano, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés morirá irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, el que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? No hay ninguna cita bíblica que sea mejor para refutar esa doctrina antibíblica que esta. Entonces está en sus manos. Debemos de acercarnos al Señor con un corazón limpio. Debemos de acercarnos al Señor dispuestos a ser cada día más como Él y menos como nosotros. Porque si nosotros pasamos a estar dentro de un ministerio y decir servirle al Señor, pero no cumplimos con su mandamiento, mis hermanos, pasamos a ser apóstatas. ¿Y qué son los apóstatas? Son las personas que aún hacen oración de fe, que aún se acercan al Señor, aún están dentro de los ministerios, están sirviendo, están predicando, están danzando, están adorando. Conocen de la palabra, pero tienen su corazón más en el mundo que en la iglesia, más en el mundo que en el Señor. Y entonces hacen una malinterpretación, o no malinterpretan, toman de la Biblia lo que les conviene para su beneficio. Entonces quieren practicar cosas del Evangelio, pero las que a ellos les convengan. Entonces, ¿qué les quiero decir? Yo me congrego, pero yo puedo escuchar música secular. Yo me congrego, pero yo puedo tomar. Yo me congrego, pero yo puedo usar minifaldas, puedo usar el ombligo pelado. Yo me congrego, pero yo me tatúo. Yo me congrego, pero yo puedo fumar. En fin. Pasamos a ser apóstatas. Por eso, la palabra dice que sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Así, mi hermano, o se es caliente o se es frío, porque al tibio, ¿qué va a pasar? Dios lo vomita. Gloria a Dios. Entonces no podemos seguir jugando a ser evangélicos. No podemos seguir jugando a la iglesia. O estamos con el Señor o estamos en contra. Entonces no me importa que las personas que sirven en la iglesia después de la puerta por allá hagan desastre. A mí lo que me importa es que los músicos estén tocando, que las danzarinas estén aquí. Cuando sabemos que tienen una vida desordenada de la iglesia, de la puerta de la iglesia hacia afuera. Y ojo, no estoy diciendo que a veces hay situaciones que a nosotros se nos escapan de las manos. Porque yo hoy estoy predicando esto, pero mañana de repente ustedes pueden ver a una danzarina que ojalá en el nombre de Jesús reprenda y no sea así, o el ombligo pelado, se la encuentren en una esquina. O se las encuentren en Costa Amor. O de repente a un hermano que esté aquí, de repente lo ven en una esquina con una cerveza en la mano. Pero si algo llegase a suceder, por lo menos aquí no se le permitió, aquí se le enseñó que eso estaba mal. En su libre albedrío, cada quien decide y escoge lo que quiere hacer de la puerta hacia afuera. Y pero lamentablemente cuando alguien hace algo malo dentro de una iglesia, todo recae sobre los pastores. Y yo recuerdo
porque me incluyo. Yo recuerdo que hubo una situación en X iglesia y yo veía a ese muchacho con X persona y yo decía, y es que los pastores de ahí están ciegos, ¿sabes? Todo el mundo menos ellos. Y después yo verdaderamente entendí, cuando me tocó estar frente a una congregación, que uno no está al tanto de tantas cosas y de todo el mundo. Y esa es una congregación mucho más grande que él. Yo dije, verdaderamente, ¿qué iba a saber el pastor y la pastora lo que estaba pasando con esos jóvenes? Sabía el barrio, pero los pastores no sabían, y verdaderamente no sabían. Entonces yo fui una de las que juzgó a esos pastores por, según yo, permitir eso dentro de la iglesia. Entonces por eso la palabra dice, animémonos los unos a los otros, cuidémoslo los unos a los otros. Cuando nosotros caigamos, cuando alguno de nosotros caigamos, en vez de señalarnos, ayudémonos a levantarnos. Pero siempre teniendo en claro, mis queridos hermanos, que hay principios que no son negociables dentro del Evangelio. Hay principios que no podemos negociar. Y aquellos que aún así lo negocian o quieren negociar con el Señor tendrán su merecido. Cada quien tendrá su merecido. Porque sabe que es triste, mi hermano, que usted teniendo conocimiento de la palabra, pequemos deliberadamente. Por eso cada día debemos de pedirle perdón al Señor, porque todos los días de repente alguna actitud de nosotras ofende al Señor. Imagínense ustedes que si aún Judas, ese fue, yo creo que el primer apóstata, conocía a Jesús, conocía de la palabra, vivía con él, comía con él, viajaba con él, lo vio hacer milagros con sus propios ojos y aún así le faltó fe. ¿Fe para qué? Para creer que él era el Mesías y aún así lo traicionó. Entonces no nos convirtamos nosotros en unos Judas. No seamos nosotros como Judas, que teniendo el conocimiento de la palabra, aún así pecamos en contra del Señor. Porque cuando usted le es infiel a su esposa, cuando usted le es infiel a su esposo, cuando usted roba a alguien, cuando usted maltrata a alguien o daña a una persona, usted no solamente está pecando de repente o está dañando a algún familiar o a la persona en contra de usted, de la que usted actuó. Antes de usted dañar a su esposo, a su esposa o a la persona que de repente estafó, usted primeramente está dañando es al Señor. Es al primero que le está faltando. Porque para que usted tenga vida, para que usted pueda ser salvo, es a través de Cristo Jesús. No es a través de su esposo, ni de su esposa, ni de sus hijos. Así que antes de que nosotros hagamos algo que esté mal, sepamos que el primero que ofendemos es al Señor. Y con Él es con quien nosotros debemos de reconciliarnos cada día. Así que, mis queridos hermanos, yo le invito a que usted se coloque sobre sus pies. Gloria a Dios. Déjame decirte, querido hermano, amigo que nos acompaña en esta noche. Muchas veces nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor, o como fue mi caso, llegamos porque de repente tenemos un problema familiar, tenemos a un ser querido privado de libertad, enfermo, por una crisis matrimonial o una crisis económica. La mayoría de los que hemos llegado a los caminos del Señor ha sido a través de alguna situación difícil en nuestras vidas. Otros hemos llegado porque de repente el Espíritu Santo nos inquietó de tal manera que decidimos un día aceptar al Señor. Otros porque de repente nacimos en el Evangelio y decidimos seguir ese camino. Pero una vez que nosotros estamos escuchando palabra del Señor,
Una vez que nosotros estamos sirviendo, y esto va con los adoradores, o bueno, con los músicos, porque adoradores somos todos, con los músicos, con las danzarinas, con los servidores. Si tu motivación para servir al Señor es un ministerio, llámese de predicar, en la música, en la danza, o en cualquier área, evangelismo, profeta, si la motivación es el ministerio, entonces estás con la motivación equivocada. Si tú vienes aquí todos los domingos solamente para escuchar palabra que te llene, que te fortalece, ojo, que está bien, porque a eso venimos a nutrirnos de la palabra del Señor. Pero si la motivación solamente es esa, estás viniendo también por los motivos equivocados. Que el motivo por el cual tú entres por esa puerta, llámese a los que estamos en el altar o a los que estamos aquí sentados en la silla, debe de ser primeramente obtener la salvación en Cristo Jesús. Esa es nuestra primera motivación para servirle al Señor. Ya los segundos serán los ministerios, pero la primera es la salvación. Porque ¿de qué te vale adorar? ¿De qué te vale danzar? ¿De qué te vale predicar? ¿De qué te vale profetizar si no tienes la salvación garantizada? Por eso yo le invito ahí donde tú estás, a todo aquel que ya conoce del Señor, que ya lo ha aceptado, que ya se ha arrepentido, que le diga al Señor en esta noche: Padre, sígueme dando sabiduría, Señor. Padre, para obtener ese galardón, Padre, tan anhelado que es la salvación. Y a todo aquel que no le conoce o que no lo ha aceptado, o que en un momento lo aceptó y por X circunstancia decidió apartarse, que le pueda pedir al Señor que en su infinita misericordia le vuelva a dar la oportunidad de acercarse a Él. Yo quiero ver en esta noche, la mano arriba de aquella persona que desee aceptar al Señor o reconciliarse con el Señor. Recuerda que esto es un acto voluntario y no obligatorio, y no te puedes sentir forzado a hacerlo si no lo sientes en tu corazón. Así que yo vuelvo a preguntar por segunda y última vez: si alguien anhela o desea aceptar al Señor o reconciliarse con el Señor, levante su mano en esta noche. Aleluya. Ahí donde tú estás, sea el motivo por el cual no quieras pasar, que se respeta. Yo pido igualmente que tú puedas orarle al Señor y decirle: Padre amado, yo te pido en esta noche, Señor, que tú perdones mis pecados. Señor, que tú me limpies con tu sangre preciosa. Señor, y que yo pueda dar ese paso de fe. Que yo pueda tener, Señor, la valentía de algún día decir: heme aquí, Padre amado. Porque solo en Cristo Jesús somos salvos. Porque solo a través de su sangre preciosa que nos redime cada día,